Gloria a Dios, aleluya. La paz de Cristo, hermanos. Muy buenos días a todos. Ya hemos cantado, hemos orado. Hoy vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ver el rostro de Jesús un día? La palabra de Dios dice que Jesús es el rostro del Dios invisible, hermano. Imagínense que un día vamos a estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando regrese Cristo, amado hermano, va a poner uno a la derecha y a otros los va a poner a la izquierda. Oiga bien, qué tremendo eso. Y hoy vamos a saber para qué. Vamos a seguir con nuestra serie de la Carta de Santiago y hoy toca estudiar el tema número 5, hermano. Como tema le he puesto la fe que salva. El tema de esta mañana es la fe que salva. Y quiero introducirme, amado hermano, haciéndole una pregunta. ¿Cuántos tipos de fe hay? ¿Hay una sola fe o hay varias fe o hay dos fe? ¿Cómo es? La Biblia dice, amado hermano, que hay dos tipos de fe. Dos tipos. Y es lo que vamos a estudiar hoy. El apóstol Santiago dice que hay una fe viva y una fe muerta. Pero, amado hermano, el problema que tenemos la iglesia moderna a comparación de la iglesia primitiva es que se ha introducido muchas doctrinas que no proceden de la palabra de Dios, no proceden de la Biblia. Por ejemplo, a mí me enseñaron que para ser cristiano, lo único que yo tenía que hacer era poner mi fe en Cristo y recitar o repetir una oración de fe. ¿A cuántos le enseñaron lo mismo? ¿Ven? Y salíamos muchas veces, amado hermano, a predicar la palabra de Dios y encontrábamos a gente en la calle, borrachitos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, y le hablábamos la palabra de Dios y le decíamos: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Te gustaría cambiar de vida y aceptar a Cristo? Y la gente muchas veces decía que sí, y le decíamos: repite esta oración después de mí. La gente repetía la oración y después de eso, ¿qué le decíamos? Bienvenido a la familia de la fe, ya eres cristiano. Pero el domingo en iglesia, de todos los que habíamos visitado, de todos los que se habían convertido, mirábamos uno o dos, y esos solo iban por una semana o 2 semanas y después ya no volvían a llegar. Mirábamos que el adúltero seguía siendo adúltero, que el fornicario seguía siendo fornicario, que el borrachito seguía bebiendo, hermano, que el drogadicto se seguía drogando, pero tenía una falsa convicción de fe. Él se creía cristiano porque había dicho una oración, ¿verdad? Porque él había pasado muchas veces enfrente de la iglesia y había confesado a Cristo y él se creía cristiano. Había puesto su fe en algo que recitó. Pero el escritor de la carta de Santiago, amado hermano, nos dice que la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. O sea, ¿qué esperaría ver de que alguien que dice que depositó su fe en Cristo si es adúltero? ¿Cuál sería la acción para ver esa fe? Que el hombre deje de ser adúltero. Pero, ¿cuántos de aquí, levante su mano, cuántos de aquí tienen fe en Cristo? Ok. ¿Tu esposa o tu esposo? ¿Usted puede ver la fe de su esposo? ¿El esposo puede ver la fe de su esposa? O sea, la fe no se ve. ¿Verdad que no se ve? Entonces, ¿cómo sabe que sí tiene fe? ¿Por qué? Por las obras. Eso es lo que nos va a enseñar Santiago hoy. ¿Ha visto gente que dice: yo soy tremendo cristiano? Pero cuando mira su fruto, cuando mira sus obras, dice: yo no creo que este sea cristiano.
Es más, uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia moderna, amado hermano, es que las personas allá afuera dicen, para ser cristiano como fulano, mejor no soy nada. ¿Por qué? Si este hombre o esta mujer dice tener fe en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque su fe, hermano, es muerta. Su fe no da fruto de verdadero arrepentimiento. El problema es que cuando hacemos este tipo de cosas, volvemos a la iglesia y decimos, hoy se convirtieron 5, hoy se convirtieron 10. Mucha gente en la lavandería le habla la palabra de Dios a alguien, hace esa oración y dice, hoy me gané a alguien para Cristo. Primero, nosotros no nos ganamos a nadie, es el Espíritu Santo de Dios. Segundo, la palabra de Dios dice, por tanto, id, predicar y hacer ¿qué? Discípulos. O sea, se supone, hermano, que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y una persona es ganada por el Espíritu Santo de Dios, esa persona va a tener una obra, va a hacer una obra, una acción, que es ir a la iglesia para que sea discipulado y pueda entender lo que quiere decir ser cristiano. Pero la mayoría de gente, amado hermano, a mí me da tristeza cuando miro los conciertos cristianos. 100,000 personas gritando, alabando, brincando, y después hacen un llamado y pasan como 20,000. Y dice, hoy se convirtieron 20,000. Y a esos 20,000, ¿quién los siguió su vida cristiana, ya ahora convertido entre comillas? Muchas veces ni se vuelven a ver, hermano. Pero esta gente, amado hermano, anda profesando una fe falsa. Pero se creen cristianos. ¿Cuántos han visto americanos que andan borrachos, drogados, horriblemente? Y usted le dice, ¿crees en Cristo? Oh, sí, yo soy cristiano, dice. Cuando yo era pequeño, me llevaba mi abuela, mi mamá a la escuela dominical y ahí me confesé, ahí dije una confesión de fe, una oración, y soy cristiano, yo siempre he sido cristiano. Pero su vida, su fruto demuestra lo contrario. Hoy, amado hermano, espero que Dios lo confronte como me confronta a mí cada vez que hago los estudios de la palabra de Dios, y que lo haga ver si su fe realmente es verdadera, si realmente tienes una fe viva o tienes una fe muerta, porque a eso venimos. Aquellos que nos van a ver a través de la página de internet, ¿te interesa este tema? Quédate con nosotros hasta el final del estudio para que tengas todo el contexto de lo que vamos a hablar. Como le dije, este es el 5º tema de esta serie. Y quiero que recordemos cosas, amado hermano, porque hay unos hermanos y amigos de que no han venido. Y quiero que tengan un poquito de contexto. Y veníamos hablando que en el primer tema, amado hermano, esta carta, decíamos, le escribió Santiago, o también conocido como Jacobo, el medio hermano de Jesús. No fue ninguno de los apóstoles. Yo he escuchado gente que dice, la carta del apóstol Santiago. Santiago no era apóstol. Santiago era el medio hermano menor de Jesús. Y Jacobo, amado hermano, o Santiago, fue considerado como uno de los pilares de la iglesia junto con Pedro. Cuando Pedro sale a expandir el evangelio fuera, amado hermano, de Jerusalén, a quien deja como pastor de la iglesia, es al medio hermano de Jesús, Santiago, el que escribió esta carta. Y vimos que en la iglesia primitiva, amado hermano, miraban las pruebas como inevitables. El verdadero cristiano va a ser probado. Es inevitable no tener prueba, pero ellos confiaban en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te insto a confiar en esas mismas palabras. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero tranquilos. ¿Qué dijo? Yo ya vencí al mundo. Ellos descansaban en esta promesa. Eso, cuando nosotros salimos de nuestras pruebas, amado hermano, nos hace cristianos más fuertes y maduros. Eso lo vimos en Santiago, capítulo 1, del 1 al 11. El segundo tema fue soportando las tentaciones. Y vimos la diferencia entre la palabra tentación y prueba. Mucha gente cree que las pruebas y las tentaciones es lo mismo. No, son dos cosas diferentes. Ahora, dijimos en esa enseñanza que la diferencia estaba en el origen, porque se usa la misma palabra griega que es peirasmos.
La misma palabra peirasmos en griego se usa tanto para prueba como para tentación. La diferencia está en el origen de esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando tenemos diversas pruebas o distintas pruebas, la prueba viene de Dios para fortalecer la fe y el carácter del cristiano. Mientras que la tentación ya puede venir del enemigo o de nuestros propios deseos pecaminosos. Esa es la diferencia entre prueba y tentación. Ahora, escuchaba hace poco a un pastor de una iglesia muy grande, amado hermano, y estaba hablando del adulterio, de la fornicación, de la lascivia. Y este pastor decía que esos son demonios, que son demonios que atacan al hombre y a la mujer. Ahora, la Biblia dice que el adulterio, la fornicación, la lascivia, ¿son demonios? No, la Biblia dice que son pecados. Y son pecados que nacen de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? De nuestros propios deseos. ¿Qué pasa cuando alguien enseña que un adúltero tiene un demonio, o cuando un fornicario tiene un demonio, o cuando alguien que tiene lascivia tiene un demonio? Él no se hace responsable de su pecado, sino que dice, bueno, ayúdenme a sacar este demonio, porque yo no soy el que quiero ser así, sino el que me hace ser así es el demonio que está en mí, o el demonio que me ataca. Primero, hermano, recuerde, los cristianos no podemos estar endemoniados. No existe un cristiano que puede estar endemoniado. No existe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. ¿Qué relación tienen la luz y las tinieblas? Si usted es hijo de Dios, ¿quién habita en usted? Y si el Espíritu Santo habita en usted, ¿usted cree que un demonio se puede meter ahí? No. Entonces tengamos cuidado, hermano, con los que oímos. ¿A quiénes oímos? ¿Y de dónde estamos aprendiendo? Porque hay mucha gente enseñando cosas antibíblicas, cosas que no proceden de la palabra de Dios. El tercer tema, aprendimos que como creyentes tenemos que tener paciencia, esto lo trajo el hermano Henry, y estar atentos al oír y ser tardos para hablar. Y tenemos que tener cuidado de cuál es la forma que nosotros nos enojamos. Porque les decía, hay muchos cristianos que dicen, no, yo soy bien tranquilo, mientras no me hagan nada. Porque cuando ya me enojo, yo no respondo. ¿Han oído eso, hermano? No. Si usted es cristiano, la palabra de Dios dice que sea lento o tardo para airarse y sea presto para escuchar. ¿Por qué? Nos decía el hermano Henry, porque la ira del hombre obra en contra de la justicia de Dios. La ira de nosotros es siempre malévola, amados hermanos. Siempre la ira de nosotros es mala. Eso lo vimos en la carta de Santiago, capítulo 2, versos del 19 al 27, del 1. De ahí, hermano, el cuarto tema, vimos que como verdaderos cristianos no podemos hacer acepción de personas. ¿Se recuerda qué quiere decir acepción de personas? Usted no puede decir, bueno, a este lo miro bien vestido, a este lo voy a atender bien, y a este, decía Santiago, que viene todo zarapastroso, todo así mal vestido, sucio, a este le voy a decir, quédate ahí parado. O cuando yo venga, ahí te puedes sentar a mis pies. Eso es hacer acepción de persona. Y hacer acepción de persona es pecado. Hay muchas personas, decía la carta, amado hermano, que quieren quedar bien con aquellos que tienen dinero. ¿Por qué? Por su egoísmo. Porque ellos dicen, bueno, si yo quedo bien con el que tiene plata, un día el que tiene plata me puede hacer un favor, que el que es pobre no me lo va a hacer. Entonces hago acepción de persona y quedo bien con el que me conviene. Eso es pecado. Esos son los temas que hemos venido aprendiendo. Mira lo que dice Gálatas. ¿Por qué nosotros tenemos que tener a todas las personas por igual? Gálatas, capítulo 3, versos del 26 al 28. Esto es como introducción, hermano. Ahorita vamos a entrar al tema. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versos 26 al 28. ¿Lo tiene? Dígame.
Gálatas está después de 2 Corintios, hermano. ¿Ok? ¿Lo tienen? Mira lo que dice la palabra de Dios. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Por eso nosotros no hacemos acepción de personas. Por eso los cristianos decimos que somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso los cristianos decimos, hermanos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero cuando usted hace acepción de personas o yo hago acepción de personas, ¿cuál es el problema? Nuestras palabras no son congruentes con nuestras acciones. Y nuestra fe se viene a ver falsa. ¿Ok? Vamos a leer, amado hermano, del versículo 14 del capítulo 2 de la carta de Santiago. Santiago capítulo 2, verso 14 al 20, para entrar al estudio de esta mañana. Cuando lo tenga, dígame, hermano, por favor, para ir juntos. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta que hace Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovechará? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, qué es la fe sin obras? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago es claro, amado hermano, hay dos tipos de fe. Ahora, estos versículos que hemos leído, amado hermano, los primeros principalmente, donde habla de la fe por obras, ha traído hasta debates entre cristianos, porque dicen que esto contradice, lo que Santiago está diciendo contradice lo que enseñaba el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, que es una carta del apóstol Pablo, versículos 8 y 9, dice esto. Y la gente dice: ¿quiere decir que Santiago está contradiciendo lo que el apóstol Pablo dijo? Vamos a ver si es cierto. Dice la carta de Efesios, capítulo 2, verso 8. Porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Oiga bien, la fe, usted no produce fe. La fe que usted tiene salvífica se la dio Dios. Y dice: y esto no de vosotros, sino que es un don. ¿Qué es un don? ¿Quién le regaló su fe para que crea? Dios. Usted no produce fe salvífica. Hay mucha gente que dice: no, yo puse la fe para creer. La fe, si usted pone algo, lo convierte en obra. Y dice el apóstol Pablo que ¿qué? Que no es por obras. Y dice: sino por fe. Y la fe, dice Pablo, es un regalo que Dios nos da para que creamos. Verso 9. No por obras, oiga bien, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué acabamos de leer de Santiago? Que si tu fe no tiene obras, ¿qué? Es muerta. Entonces dice: ven, la Biblia tiene contradicciones. Aún en sus propios escritores se contradicen. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer como cristianos: ¿está Santiago contradiciendo al apóstol Pablo? Y la respuesta es no. Más bien Santiago, amado hermano, está complementando lo que el apóstol Pablo dijo. Y lo vamos a ver. Santiago está diciendo: si tú dices haber sido salvo solo por fe
en Jesús, la evidencia es que tiene buenas obras. Por eso le digo, si usted dice, yo me convertí a Cristo, pero usted no se congrega, usted tiene una fe falsa. Porque, ¿qué dice Hebreos 10:25? No se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Si usted dice, yo me convertí a Cristo, y usted sigue siendo el mismo adúltero que era antes, su fe es falsa. Es una fe estéril. ¿Por qué? Porque no tiene obras. Es lo que está diciendo. Ahora, esto es lo que dice Pablo y esto es lo que dice Santiago. Pero aquí Santiago vuelve y le dice, demuéstrame que eres salvo por tus obras. Ahora, mira lo que dice Efesios 2:10. Si usted ya se convirtió, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Ve que Santiago no está contradiciendo a Pablo? Lo está complementando, hermano. Santiago dice, si realmente te convertiste, si realmente tienes una fe viva, la evidencia de esa fe son tus obras. Pero hay gente, amado hermano, que habla muy bonito, pero sus obras son malas. Santiago dice, examínate, tal vez tu fe es falsa. Y este es un llamado de atención para la iglesia. ¿Para quién está dirigida esta carta? Para los hermanos. Para los hermanos esparcidos por todo el mundo. A esta carta también se le conoce como una carta universal, porque es para todos los cristianos del mundo. Y Santiago nos está diciendo, examinen su fe. Si usted habla muy bonito, pero no hace nada, su fe es muerta, es estéril, usted no tiene fruto, no es cristiano. O posiblemente no te has despertado. Decíamos la semana pasada, despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo. Al parecer, en la iglesia primitiva, habían personas que creían que al venir a Cristo ya se sentían cómodas y no querían ni trabajar para la obra del Señor o cooperar para la misma. Esos eran unos. Y por otro lado, amado hermano, habían personas que hacían buenas obras y creían que no necesitaban vivir una vida ortodoxa, una vida en santidad, porque ellos se creían tan buenos porque ayudaban, que merecían el cielo sin tener que santificarse. Y ahora en la actualidad, no es lo mismo que estamos viviendo. Gente que quiere vivir bien ortodoxamente, bien religiosamente, pero son cristianos. Mire, hermano, si hay una fama que tienen la mayoría de cristianos, es que les gustan que les ayuden, pero a ellos no les gusta ayudar a nadie. Esa es la fama que tenemos los cristianos. Nos gusta pedir, nos gusta que nos den, pero cuando toca de aquí para allá, no. Si hay una necesidad en la iglesia, amado hermano, y es un hermano, hacen acepción de personas. Si es un cristiano normal, un siervo normal, oramos por él, como dice Santiago, y le decimos que Dios te provea. Pero cuando es el pastor, se ora por el pastor y hay que darle una ofrenda de amor, hay que bendecirlo con dinero. ¿Qué es eso? Acepción de personas. Ahora, había gente, amado hermano, que era lo contrario. Gente que daba mucho, ayudaba a todo el mundo, era espléndido. Hacía muchas obras de caridad, pero esto decía, yo no necesito ir a la iglesia. Oía un cantante muy famoso de reggaetón que se llama Arcángel, hasta nombre bíblico tiene Arcángel. Decía, yo no necesito ir a la iglesia, porque en la iglesia hay un montón de gente peor que mí. Si es que la iglesia no es un altar de santos, la iglesia es un hospital de enfermos. Y aquí los aceptamos a todos. Ahora tenemos que tener buen testimonio, pero no todos en la iglesia son sinvergüenzas. No todos en la iglesia, como decía este hombre, son violadores, son ladrones, pedófilos y de todo. No, más bien él decía, yo soy mejor que muchos de esos, aunque soy pecador. Hermano, este hombre está tan perdido en su conocimiento que cree que tiene, que dice que él es pecador, pero es mejor que otros.
La Biblia es clara en Romanos 3:10 en adelante, dice que no hay ni uno bueno, hermano. Ni uno. Ahora, este hombre decía, yo no necesito ir donde gente que es peor que mí. Ahora, yo sí creo en Jesús, decía. ¿Sí ve? Tiene una fe muerta. ¿Por qué? Porque la fe, amado hermano, va acompañada de obediencia. Y lo vamos a ver ahora. Usted no puede decir tener fe, pero no obedecer. Lo que Santiago está haciendo en estos versículos, amado hermano, en esta carta, es que está contrastando dos tipos de fe. ¿Ok? Hace un contraste entre dos tipos de fe. La fe verdadera y la fe falsa, una fe estéril. La fe genuina es una fe que va acompañada, como le digo, de la obediencia a Jesús. Mira cómo lo ponía el apóstol Pedro en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Búsquelo, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. ¿Ok? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, según el previo conocimiento de Dios, Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicados. El apóstol Pedro está diciendo, nosotros fuimos limpios por la sangre de Cristo de pecado. ¿Para qué? Para poder obedecer. La fe va ligada a la obediencia, amado hermano, a Dios. Si fuimos limpiados, tenemos que ser obedientes, porque la fe y la obediencia van juntas. Y Santiago pone un ejemplo en los versículos 15 y 16, bien fácil de entender. Vamos a verlo. Regrese ahí a Santiago 2, versículos 15 y 16. Dice Santiago, mira el ejemplo que pone Santiago, hasta con peras y manzanas, lo explica bien facilito. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, o sea, no tienen lo necesario para vivir, a eso se está refiriendo, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Hay estos hermanos que les gusta orar por todo el mundo? Pero no ayudan a nadie. Son muy ortodoxos. Son muy disciplinados en todo lo que hacen. Pero ellos nunca ayudan a nadie. Hay hermanos que son tan tacaños, hermanos, que hasta se mandan a hacer pantalones sin bolsa. Porque dicen, mira, ni bolsas traigo, si no te ayudara. Lo más popular es, mira, con gusto, en mi corazón está ayudarte, pero es que yo no cargo efectivo, pura tarjeta. Entonces, si cada vez que se le presenta la oportunidad de ayudar a alguien, usted no anda efectivo, pura tarjeta y por eso no ayuda, ¿qué tiene que hacer después? Cargue efectivo, hermano. Porque dar es mejor que recibir, ¿no lo decimos? Pero no lo hacemos. Es una fe estéril. Lo decimos, pero no lo hacemos. La mayoría de personas es que yo no puedo porque no ando cash. Pues cargue cash. Porque si Dios le pone a alguien enfrente para que usted sea el medio de bendición de esa persona. Por eso se lo ponen enfrente. Dice, si conoces a un hermano que no tiene lo necesario, ni siquiera tiene para comer, y tú le dices que Dios te bendiga, que Dios te dé lo que necesitas, y luego le dices a Dios, dice Santiago, ¿en qué aprovecha? La convicción que Dios cuida de él, si tú y yo lo miramos la necesidad y no actuamos, en nada aprovecha, hermano. Pero le digo, hay muchos creyentes que le gusta andar orando por todo el mundo, pero no disparan ni en defensa propia, hermano. No ayuda a nadie. Santiago nos decía la semana pasada en Santiago 2, 12 y 13, los cristianos somos juzgados por la ley. ¿De qué decía?
de la libertad. Mira lo que dice, volvamos ahí, Santiago, capítulo 2, versos 12 y 13. Y ahorita le voy a explicar, para los que no estuvieron la semana pasada, qué es ser juzgado por la libertad de Dios. Mira, así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Acuérdense, nosotros ya no estamos en la ley como los judíos, pero tenemos otra ley, que es la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, la palabra de Dios dice, como juzguemos, ¿qué va a pasar? Seremos juzgados. Y con la vara que medimos, seremos medidos. También dice que hagamos con otro lo que nos gustaría, quisiéramos. Te pregunto, si tienes hambre y te encuentras a tu hermano, ¿te gustaría que tu hermano solo ore por ti? ¿O te gustaría que te invitara a comer una hamburguesa? Porque cuando ore y te diga que Dios te bendiga, que te vaya bien y que Dios provea, ¿se te quitó el hambre? No. No. Y Santiago por eso pone un ejemplo bien facilito. No se te va a quitar el hambre. Y nosotros, amado hermano, somos juzgados por la libertad. Jesús, amado hermano, que era judío, achicó la ley, toda la ley, en dos mandamientos. La ley tenía un montón de mandamientos, no solo 10, un montón. Pero Jesús dijo, toda la ley se resume en estos dos. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de la libertad. Si tú has experimentado la misericordia de Dios en tu vida, ¿cuántos han experimentado la misericordia de Dios en su vida? Todos los días, ¿verdad? Cuando te encuentres a tu prójimo, ¿qué tienes que hacer? Dar y reflejar esa misma misericordia que Dios refleja en la tuya. Pero si solo hablas, pero tus palabras no son congruentes con tus actos, Santiago dice que tu fe es muerta. Wow. Mano, por eso le digo, la palabra es completa y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. La misericordia por otro es una expresión viva del amor de Dios en nosotros. Cuando amamos a Dios, eso nos conduce a amar al prójimo y expresar compasión, cuidado y misericordia por los demás. Pase adelante, varón. Hola. Por los demás. Por eso le digo, la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios, amados hermanos, es viva y eficaz. Por eso si usted dice tener fe, esa fe lo va a llevar a que usted dé fruto de verdadero arrepentimiento y haga buenas obras. Porque si no, su fe es una fe estéril. Si muestra fe genuina, usted va a hacer buenas obras. Si nuestra fe es falsa o estéril, esa fe es la que nos lleva a hacer acepción de personas y solo quedar bien con quien nos conviene. Y es lo que Santiago nos decía la semana pasada. Vas a quedar bien con el que cree que te puede ayudar, pero con el que crees que no te puede ayudar en nada, tú no lo vas a ayudar. Porque esa fe falsa, estéril, te va a llevar a hacer acepción de personas y a ver a unos mejor que a otros. Cuando en Cristo Jesús todos somos iguales. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la fe, la religión viva, sin mácula dice, y sin mancha. Es que ayudemos, es que nos miremos y nos amemos igual todos. Y tal vez cuando Santiago escribe esta carta, ¿sabe lo que tiene en mente? Lo que Jesús dijo en Mateo 25:33 en adelante, donde Jesús habla de falsos y verdaderos discípulos. Con eso me introduje, que a uno le va a decir a la derecha y a otro le va a decir a la izquierda. Jesús dice que a los verdaderos los pondrá a la derecha y les llamará benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios, porque tuvieron fe acompañada por buenas obras. Vamos a verlo bíblicamente.
Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículo 33 al 40. Esto es maravilloso, amado hermano, porque es Jesús mismo hablando de discípulos verdaderos que como tienen una fe genuina, hacen buenas obras. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Dígame cuando lo tenga. Palabras de Jesús. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Sabe por qué les llama cabros, hermano? Son cabras locas. Porque son cabras, pero se creen ovejas. Y dice, y pondrá a los cabritos a la derecha, a las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, aquí está, ¿estos pusieron la fe en Cristo? Sí. ¿Tienen una fe viva? Sí. ¿Y cómo Jesús sabe que tienen una fe viva? En esto. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me visitaste, me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey, dice Jesús, les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, ¿qué? Hermanos. La carta de Santiago es para cristianos, Jesús habla para cristianos. Dice, por cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermano, no existe la fe sin obra, dice Santiago. Porque la realidad de una verdadera fe se refleja a través de las obras. Porque yo no puedo ver su fe. Su fe es invisible. La mía también. Yo puedo hablar bien bonito atrás de este estrado. Y usted me puede creer, pero si yo salgo allá afuera y empiezo a maltratar a mi esposa y a mis hijos, usted va a decir, bueno, ¿y esa fe de este cómo es? No es congruente con lo que habla. Esa es una fe muerta. Y eso Jesús se lo está diciendo, hermano, a los que pusieron, dice, su fe en Él. Estos dan esa evidencia que van a entrar al reino de Dios. Pero también están los otros. Los cabritos. ¿Qué va a pasar con los cabritos? Miren lo que sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Entonces dirá también, y aquí ponga atención, hermano, entonces dirá también, porque hay gente que dice, no, si Cristo vino y nos va a salvar a todos, al final todo el mundo se salva. Eso es humanismo, eso es mentira. Hay ovejas y cabritos. Y todo aquel que no se arrepiente y no viene en arrepentimiento a Jesús, se va a perder, hermano. Y el castigo no va a ser temporal, va a ser eterno. Mira lo que dice. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos. ¿Cómo llama Dios a sus hijos? Benditos. Por eso, hermano, cuando usted esté en un lugar donde el pastor le diga, si tú te vas de mi iglesia vas a ser maldito y te va a ir mal, no le tenga miedo. Pobre hombre, ojalá que se arrepienta. Él no es pastor nada. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, ¿cómo nos llama Dios? Benditos. Ahora, los que no son hijos de Dios, ¿qué son? Malditos. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué les va a decir así si le está diciendo que también eran discípulos? También andaban poniéndole atención al Señor. Por esto. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? Porque hay gente muy ortodoxa en la iglesia. Saco, corbata,
la forma de hablar, bien peinadito, las mujeres ni se pintan, toda larga la falda, perfecto, ortodoxa, bien. Pero cuando les toca hacer esto, no lo hacen. Cuando miran la necesidad, voltean a ver para otro lado. ¿De qué le aprovecha tanta ortodoxia a esta gente? ¿De qué le aprovecha esa fe, si es una fe estéril que no da fruto? Y dice, entonces ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿O cuándo fuiste forastero, desnudo o enfermo? ¿O en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos, mire, en el cristianismo les dije, amado hermano, todos somos iguales. Desde el pastor hasta el último, al más nuevo convertido, es igual. Todos somos siervos. Todos nos tenemos el mismo respeto, todos nos amamos igual y todos nos ayudamos igual. Porque Jesús primero dijo hermanos y ahora dice, porque lo que hiciste con uno de los más pequeñitos, no importa si se acaba de convertir hoy, trátelo igual, porque para Jesús vale igual que usted. Y dice, a estos tampoco a mí me lo hiciste. El cristianismo no se trata de gastar saliva, hermano. El cristianismo viene acompañado de buenas obras. Para poder heredar el reino de Dios tenemos que hacer buenas obras. No porque estas nos van a dar la salvación, sino porque ya fuimos salvos y la evidencia que somos salvos es que damos buenas obras, hacemos buenas obras. Mira, la evidencia del reino de Dios en una persona se va a revelar a través de acciones en sus palabras, en la forma de pensar y en el carácter transformado. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas son hechas nuevas? ¿Algunas? Todas son hechas nuevas. Ahora explíqueme, ¿cómo el fornicario dice ser cristiano y puso su fe en Cristo y sigue siendo fornicario? La palabra es más clara, dice, el que antes robaba y se convierte, ¿qué tiene que hacer? Ya no robe más. Más bien, ¿qué dice? Trabaje. ¿Para qué? Para que pueda bendecir a otros. ¿Ve? Es una fe que se echa de ver. ¿Por qué? Por las acciones. Es una fe que puedes comprobar por las obras, por el fruto de verdadero arrepentimiento. El ladrón no puede seguir robando. Pero ahora, como le digo, vemos en muchas iglesias gente que dice ser convertida, pero su estilo de vida sigue siendo el mismo mundano que tenía antes de venir a Cristo. Fe muerta. Dios nos está diciendo, examinémonos. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida cristiana? Es lo que nos habla Santiago. Una fe que demuestra a una nueva persona transformada por el poder de Dios. Y eso se muestra por las obras que hacemos y esa es una fe viva. Si vemos un contraste entre la fe y obras, aquí no hay un contraste, entre la fe y las obras. Aquí lo que hay es dos tipos de fe. Una fe viva y una fe muerta. Por eso Santiago no está contradiciendo al apóstol Pablo en nada, más bien lo complementa. Hay personas que, como le digo, hablan bien bonito, pero hacen lo contrario de lo que hablan. No son congruentes con lo que dicen. Podríamos entonces decir que una fe muerta es la que confía en su declaración de fe como cristianos. Como le dije al principio. Hay gente, amado hermano, que dice, pequeño mi mamá me llevó, mi abuelito me llevó, estuve en la escuela dominical y la maestra de la escuela dominical oró por mí y me convertí. Pero crecen, son adúlteros, fornicarios, son borrachos, andan una vida perdida, pero ellos tienen su fe puesta ¿en qué? En la confesión de fe que hicieron un día. Pero es una fe muerta, hermano. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y vamos a ver quién es el que realmente es cristiano. Y es lo que dice en el verso 18. Vamos ahí, hermano. Santiago 2, versículo 18. Mira, dice, pero alguno, búsquenlo y cuando lo tenga, dígame.
para que vayamos juntos, hermano. Santiago 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, Santiago se adelanta por si hay alguien en la iglesia y dice, sí, vamos a ver, muéstrame tú esto y yo te mostraré lo otro. Santiago presenta un diálogo hipotético con una persona que solo profesa una fe teórica, con aquel cuya fe se traduce en acciones, o sea, con obra. El argumento de Santiago en esta conversación hipotética es que es imposible demostrar una fe verdadera sin fruto. Es imposible, porque la fe no se ve, el fruto sí se ve. Las obras no sustituyen a la fe, sino que las obras validan la fe que decimos tener. Esa es la diferencia. Una fe que no produce cambios en el comportamiento de las acciones de las personas no puede ser una fe verdadera. Y Santiago nos va a decir y nos va a comparar esa fe falsa con los que tienen la misma fe teórica nada más en el versículo 19. Mire lo que dice. Estos solo tienen una fe intelectual. ¿Ha conocido personas que saben la Biblia de memoria? ¿Ha conocido personas que dicen Mateo 25:3 y bla, 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 bla? Proverbios 2:9, y de memoria los versículos. Pero cuando tú miras cómo vive esta persona, dice, oye, pero tú no eres ni cristiano. No, yo sí soy cristiano, pero ahorita ando apartado. ¿Ah? No son congruentes con los que hablan. Mira con quién los compara Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuánto creen que Dios es uno? Amén. Bien haces. También los demonios creen eso. O sea, que el creer, amado hermano, que Dios es uno, no te hace cristiano. Los demonios creen, ¿y qué dice Santiago? Y tiemblan. Mira cómo Santiago termina el diálogo. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, pero eso no quiere decir que tienen una fe viva. Creen intelectualmente en Dios. Creer intelectualmente en Dios no equivale, oiga bien, creer intelectualmente en Dios no equivale a una fe salvadora. Santiago dice, los demonios creen. La verdadera fe bíblica se demuestra mediante acciones, una transformación de vida, no solo por conocimiento doctrinal, como tienen los demonios. Tienen un conocimiento bíblico mejor muchas veces que ustedes y que yo. Hermano, el diablo se sabe la Biblia bien, conocimiento teórico, como muchos cristianos en la actualidad. ¿O cómo tentó Satanás a Jesús en el desierto? Con la Biblia. ¿Ah? Con la Biblia, escrito está. Escrito está. Pero Jesús, ¿cómo le contestaba? Correctamente con la palabra de Dios. Escrito está también Satanás. Pero le digo, cristiano que no estudia la Biblia, no se puede defender. No puede permanecer firme para que el diablo huya. Jesús no dijo, te reprendo, Satanás, te hago 7 nudos y te mando a los infiernos. Te ato. No. Jesús permaneció fiel en la palabra, firme, y cuando Satanás no lo pudo tentar más, ¿qué hizo? Se fue. ¿Qué es lo que nos manda a hacer la palabra a nosotros? ¿A pelearnos con el diablo y los demonios? No. Permanecer firmes y Él huirá de ustedes. Hermano, la vida cristiana es bonita y es más fácil de lo que nos han dicho. Porque nos ponen a veces tantas cargas encima que decía Jesús, estos hipócritas ni con un dedo las mueven ellos mismos. Y así hay muchos lugares donde cargan tanto al pueblo que le da miedo ser cristiano. Los demonios tienen un conocimiento bíblico mejor que muchos creyentes, pero ese conocimiento no los hace producir buenas obras, ni obediencia. ¿Saben por qué? Porque la fe de los demonios es muerta. Porque la fe de los demonios no los hace obedecer a Jesús. Al contrario de la fe viva, que siempre nos va a llevar a obedecer y siempre, amado hermano, nos va a llevar a hacer buenas obras. Esa es la diferencia. Versículo 20 al 24. Santiago dice,
ya te he demostrado que si tú no tienes obra, lo que me quiere decir que tu fe es falsa. Si tú no obedeces a Dios, lo que me quiere decir que tu fe es falsa. Ahora, él va a poner dos ejemplos de dos diferentes personas. Uno es Abraham, el padre de la fe. Y dice, 20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿Estás dispuesto a entender eso? Que si no tienes obras, tu fe es falsa. 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ahora, cuando Abraham ofreció en el altar a Isaac, ¿qué fue? ¿Una obra o no? Sí, o sea, llevar a una persona y ponerle en un altar y llevar leña, esa es una obra, está trabajando para eso. Entonces Santiago está poniendo a Abraham y dice, ven, Abraham hizo una obra porque tenía fe. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es que esa obra que hizo Abraham no lo salvó. Ya Abraham ya había sido salvo anteriormente. Vaya a Génesis 15:6. Génesis capítulo 15 verso 6. Usted no puede confundir. Las obras jamás te van a salvar. No es por obra para que nadie se gloríe. Ahora, Abraham, teniendo fe en Dios verdadera, obedeció. Dice, y Abraham creyó al Señor y se le fue reconocido por justicia. Y esto es antes de que ofrezca a Isaac en sacrificio. Sabemos, amado hermano, que Dios jamás le hubiera pedido que le quitara la vida a su hijo. Lo tenemos claro, porque Dios no es así. Pero su obediencia al ofrecer a Isaac demostró que verdaderamente confiaba en Dios. ¿Cómo fue la fe después de Abraham hacia Dios? Madura, una fe fuerte, sólida. ¿Por qué? Porque iba acompañado de sus obras. La fe y la obra cooperaron juntas perfectamente en Abraham. Si Abraham no hubiera tenido fe, ¿usted cree que Abraham hubiera podido hacer la obra que estaba haciendo? No. Si ahorita alguien le dice, sacrifícale a tu hijo a Dios. No, estás loco, ¿cómo voy a hacer eso? Y tienen hasta 7 hijos. ¿Abraham cuántos tenía? 1. Bueno, tenía 2, tenía Ismael. Pero el hijo de la fe, el hijo de la promesa, perdón, era Isaac. Era el hijo que había tenido con el amor de su vida. Era el hijo que había tenido con su mujer de su juventud, con Sara. Pero Abraham, cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo, Dios no le dijo, mátalo, ofrécelo. Probando la fe de Abraham. Y Abraham hace lo que Dios le dice, por la fe que tenía en Dios. Las obras no nos van a llevar a la fe, pero nuestra fe sí nos van a llevar a hacer buenas obras. Ahora, de ahí hace un contraste Santiago. Primero pone a Abraham, el padre de la fe, pero después, amado hermano, pone una prostituta que también le creyó a Dios, dejándonos claro que Dios no hace acepción de personas. Mira lo que sigue. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Ok? La fe te va a llevar, la fe verdadera te va a llevar a hacer buenas obras. 25. Y de la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en Números. Esta mujer, amado hermano, hizo una obra para Dios. Guardar a los 2 espías que fueron a reconocer la tierra cuando el pueblo de Israel la iba a tomar en posesión. Ahora, ¿esa obra salvó a Rahab? No. Rahab ya había sido salva antes y lo vamos a ver. Mira lo que dice, no apunté el versículo de Rahab. ¿Me puede buscar el versículo, amado hermano, en Número? Dice, cuando los espías llegaron, amado hermano, Rahab dice esto: sabemos que Dios ya les entregó esta tierra.
Ya lo sabemos, porque nuestro espíritu ha desfallecido, el mío y el de todos. Y yo sé que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Era una mujer prostituta, pero está hablando como una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le regaló el nuevo nacimiento. Dios le puso fe. Ya vimos que la fe es un regalo. Dios le regaló la fe salvífica a Rahab. Y por esa fe, después hizo una obra. ¿Cuál fue la obra? Esconder a los 2 espías y mandarlos por otro lado cuando lo fueron a buscar. Y esa obra, dice, le fue contada por justicia. Mira, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, si los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía dónde eran, y los mandé por otro lado. Ya se fueron. Antes de cerrar la puerta de la ciudad, se fueron. Pero antes esta mujer ya había confiado en Dios. Y por esa confianza, por esa fe en Dios, hizo la obra que hizo. Y tenemos que tener claro, amado hermano, que aunque las obras no nos van a salvar, las obras es la evidencia de que ya somos salvos. Verso 26. Santiago lo deja muy claro en el verso 26 también, hermano. Dice, Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también sin las obras es muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también las obras sin fe son muertas. La fe sin obras, es muerta. La fe sin obra es incapaz, amado hermano, de salvar. Así como las obras son incapaces de salvar. Notemos que Santiago no niega que este tipo de personas tienen fe. Porque usted le pregunta a todo el mundo tiene fe. Pero Santiago hace la diferencia. Deja claro que hay una fe que salva, que es una fe viva que tiene obra. Y hay una fe que está muerta, es la que no da fruto. Es simple y vacía. Cuando somos realmente justificados por Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nuestra justicia es conocida como. ¿Cómo usted sabe que el hermano Douglas es cristiano? ¿Por lo que dice o por lo que hace? Por lo que hace. Nadie puede decir, el varón anda vestido bien bonito, saco y corbata. Yo puedo decir, es cristiano. Pero cuando salga ahí, nos asalta a todos. ¿Y qué pasó aquí? Su vestimenta no es congruente con lo que hizo. Porque el humano anda por vista, pero más Dios ve el corazón. Hermano, no podemos ser congruentes si decimos que amamos a Dios, pero odiamos a nuestro enemigo. No podemos decir que tenemos una fe viva si cuando se nos presenta la oportunidad de ayudar a alguien, volteamos a ver para otro lado. Santiago nos dice, su fe, examínenla. Su fe está muerta, es estéril. La verdadera fe da fruto de verdadero arrepentimiento y se demuestra por acciones, por cómo hablamos, por cómo nos conducimos y por cómo ayudamos a nuestro prójimo. Dijo Jesús, a los pequeñitos, a nuestros hermanos en la fe y aún a nuestro prójimo allá afuera. En eso se va a ver que son mis discípulos. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el privilegio que me das, Padre, de hablar tu palabra. Gracias porque nos amonestas, Padre, en cada reunión, recordándonos, Señor, que si decimos tener fe, tenemos que tener buenas obras, Señor. Que no seamos solo oidores, Señor, de tu palabra, sino también hacedores. Mira que allá afuera seamos luz en las tinieblas del mundo, Señor. Que seamos la sal que le damos sabor al mundo. No permita, Señor, que solo hablemos bonito, pero que no peremos en lo que hablamos. Que permítenos dar buen fruto, permítenos hacer buenas obras. Permítenos entender que si alguien viene a nosotros, Señor, a pedir ayuda, es porque tú nos eligiste como instrumento de bendición para esa persona. Muchas veces, Padre, no vamos a solventar todo el problema, pero lo podemos aliviar, Señor. Ayúdanos
a ser creyentes, Padre, verdaderos, que bendecimos a otros, no solamente con tu palabra, sino con aquellas cosas necesarias para el cuerpo de esa persona, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que es mejor dar que recibir. Ayúdanos a entender los principios bíblicos, que lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Entender ese maravilloso principio que tenemos que medir con la vara que nos gustaría que nos midieran a nosotros. Ayúdanos a entender que lo que nos gusta que nos hagan a nosotros, le tenemos que hacer a nuestros hermanos. Y así vamos a reflejar, Padre, la luz tuya. Porque si nosotros brillamos, Señor, es con tu luz, Jesucristo. No con una luz propia, sino con la luz que tú nos diste, Padre. Y tenemos que mostrar, Padre, esa luz allá afuera en las tinieblas. Te doy gracias por el pueblo, Señor, de la Puerta Estrecha. Gracias por cada pastor y hermano que se mantiene en la sana doctrina del Señor. Gracias por aquellos hermanos que han entendido que orar por las personas es bueno, es maravilloso, es una bendición. Pero si le regalamos la necesidad que tiene, si lo que tiene es hambre, junto con la oración le regalamos un plato de comida, es más bendición para esa persona, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores, Señor, no solo oidores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas, si es que la hay sobre el tema. Si no hay preguntas aquí en la iglesia, vamos a ir a la página de internet a ver si hay preguntas. Y si no, pues vamos a quedar despedidos. Ahí está el tiempo. Si quedó alguna duda, el hecho de que hacemos preguntas y respuestas es porque la enseñanza se entienda y que se vaya sin ninguna duda a su casa, hermano. Hermano Henry. El apóstol Pablo dijo que debíamos hacerle bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Cuando Santiago habla acerca del hermano, ¿se puede referir también al prójimo o solamente al hermano cristiano? Cuando habla aquí, está hablando del hermano. Sabemos que Jesús dijo, amarás a tu prójimo, y tu prójimo es el que está enseguida, el que vemos. Pero aquí está hablando de los hermanos en la fe. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo miro una necesidad aquí en la iglesia, pero yo prefiero ayudar allá afuera. Está contradiciendo lo que la palabra dice. Que así como el juicio, hermanos, empieza por casa, que la bendición también empiece por casa. Si miramos una necesidad aquí entre los hermanos, nosotros tenemos la obligación de solventarla, o al menos hacerla menos dolorosa. Amén. ¿Alguien más? En esa misma pregunta, el hermano tiene prioridad sobre el prójimo, ¿correcto? Amén. Sí. Es lo que dice Santiago y es lo que dice Pablo. ¿Alguien más? Hermano Rafael. Mi pregunta es, ¿nuestra obediencia es contada como justicia a los ojos de Dios? La obediencia es una obra de justicia, sí. Todo aquel que ha sido justificado por Cristo, la evidencia son sus obras y su obediencia. Estas van de la mano. Nadie puede hacer buenas obras y no obedece a Cristo. Ese es el problema que está tratando Santiago aquí. Tienes que hacer buenas obras junto con la obediencia por lo que Cristo nos mandó. Por eso les decía, si nosotros decimos ser cristianos, pero decimos yo no necesito congregarme en una iglesia para ser cristiano, ¿es congruente eso? No. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:25 dice, no se dejen de congregar, congréguense. Entonces, tiene que ir de la mano la obediencia. Si Jesús nos manda amar a nuestro prójimo, pero nosotros odiamos a todo el mundo, ¿es congruente que tú dices amar a Dios, que no miras a tu prójimo, que sí miras y lo odias? No. La obediencia siempre va a ir de la mano de las obras. Amén. ¿Alguien más? Si no hay pregunta, ¿aquí hay comentario o algo en Facebook? ¿No? Ok, entonces vamos a quedar despedidos, hermano. No tenemos que gastar el tiempo nomás. No sin antes recordarles que somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha, que los miércoles tenemos estudio bíblico profundo, amado hermano, es gratis. Y te hacemos la invitación, si en tu iglesia no tienen donde estudiar a profundidad la palabra, son gratis, puedes estudiar con nosotros. Si no tienen donde congregarte, te hacemos la invitación también de que seas parte de nuestra familia de la fe, de la Puerta Estrecha. Y tenemos reuniones también los domingos como hoy, empezando a las 11.
Y estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive en Leonor, North Carolina. Mi nombre es el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga, se les amen en el amor de Cristo. Oren los unos por los otros, ámense los unos a los otros y sopórtense también los unos a los otros. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.